El mareo crónico es uno de esos verdaderos desafíos diagnósticos en la neurología. Muchos pacientes reportan una inestabilidad constante que simplemente no encaja en las categorías clásicas. La respuesta a este enigma a menudo reside en una condición clave, el mareo postural perceptual persistente, o PPPD. Y aunque es común y tratable, sigue siendo uno de los trastornos funcionales más mal interpretados en la práctica clínica. Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Para entender a fondo el PPD-PD, vamos a dividir nuestro análisis en tres áreas clave. Primero, nos sumergiremos en su evolución histórica. Segundo, exploraremos la etiología y sus fascinantes mecanismos neurobiológicos. Y finalmente, nos meteremos de lleno en el cuadro clínico y los criterios diagnósticos que son esenciales para la práctica diaria. Para comprender de verdad el PPPD es fundamental conocer su origen. Y la historia de su diagnóstico no es para nada una línea recta. Es más bien como una novela de detectives que se ha ido escribiendo por más de un siglo, uniendo pistas de múltiples síndromes para llegar a la definición unificada que tenemos hoy. A ver, la historia arranca por allá en la década de 1870, con descripciones alemanas del Platzschwindel o vértigo de la plaza que ya vinculaban el espacio con la ansiedad. Pero el avance real, el que nos puso en el camino correcto, llegó a finales del siglo XX. Aquí es donde empiezan a surgir conceptos como el vértigo postural fóbico, el malestar espacio-movimiento y el vértigo visual, cada uno aportando una pieza clave al rompecabezas. Finalmente, el mareo subjetivo crónico capturó esa naturaleza persistente. Y todas estas pistas nos llevaron a un momento decisivo en 2017, cuando la Varani Society unificó todo bajo los criterios definitivos para el PPD. Y lo más interesante aquí es cómo estos 4 precursores, aunque se describieron por separado, claramente se traslapaban. Uno se enfocaba en la postura y la fobia, otro en esa sobrecarga visual en lugares como supermercados, el vértigo visual en los estímulos en movimiento y el mareo subjetivo crónico en la persistencia del síntoma. Era bastante evidente que no estábamos hablando de 4 condiciones distintas, sino de las diferentes caras del mismo trastorno funcional. Muy bien, ya con la historia clara, surge la pregunta del millón. ¿Qué es lo que está pasando realmente en el cerebro? Ahora sí, vamos a explorar esos mecanismos neurobiológicos que nos explican cómo se origina y, sobre todo, cómo se perpetúa el PPPD. Ok, el primer concepto que tenemos que dominar es el de desajuste sensorial. Pensemos en el cerebro como una computadora central de altísima tecnología. Para mantener el equilibrio, integra datos de 3 sensores principales. Lo que vemos, la información del sistema vestibular en el oído interno y, claro, la propiocepción de músculos y articulaciones. ¿Qué pasa en el PPD? Pues que estos sensores empiezan a mandar señales contradictorias. Se crea un conflicto que el cerebro simplemente no puede resolver. Esta imagen lo ilustra a la perfección. Es como si el sistema de navegación del cerebro estuviera recibiendo datos del GPS, la brújula y el velocímetro que no coinciden para nada. El resultado, lógicamente, es un estado de alerta constante, esa sensación de que algo se mueve cuando en realidad no hay movimiento. Esto explica perfecto por qué algo tan simple como un paseo por un centro comercial puede sobrecargar el sistema y ¡pum!, disparar los síntomas. Ahora, el segundo mecanismo que es crucial es la sensibilización central. A ver, si el desajuste sensorial es el problema inicial, la sensibilización central es lo que lo vuelve crónico. Básicamente, el sistema nervioso central se vuelve hipersensible. Imaginen que el control de volumen para percibir el movimiento se quedará atascado al máximo. Todo se siente amplificado. Y claro, esta hipersensibilidad crea un círculo vicioso terrible. El cerebro empieza a reaccionar de forma exagerada a estímulos que deberían ser normales, como girar la cabeza o ver pasar los coches. Esto, por supuesto, amplifica los síntomas, lo que a su vez genera más ansiedad. Y esa ansiedad, pues, actúa como gasolina, alimentando todavía más la sensibilización central. Es un ciclo que se perpetúa solo. Perfecto. Ahora que entendemos los mecanismos, vámonos a la parte práctica, a la clínica. ¿Cómo identificamos el PPPD en un paciente? Vamos a enfocarnos en su presentación típica y, por supuesto, en los criterios formales que nos guían para un diagnóstico preciso. La presentación clínica del PPD es muy característica. El paciente suele referir una inestabilidad que no para, que no es necesariamente un giro y que está ahí casi todos los días por al menos 3 meses. Pero la verdadera clave diagnóstica, el santo y seña, está en los 3 factores que lo empeoran: la postura erguida, el movimiento, ya sea propio o del entorno, y la exposición a estímulos visuales complejos. Aquí es fundamental preguntar por el inicio de los síntomas. Como podemos ver en esta gráfica, el PPPD casi nunca surge de la nada. Por lo general, hay un evento precipitante que altera el equilibrio.
Los trastornos vestibulares agudos, como una neuritis, son la causa más común, seguidos de cerca por la migraña vestibular. Pero ojo, es muy importante notar que eventos psicológicos como los ataques de pánico o la ansiedad también pueden ser el gatillo inicial. Y bueno, aquí lo tenemos, el estándar de oro. El marco que unifica todo lo que hemos platicado. Los 5 criterios de la Barony Society. El criterio A nos habla de los síntomas y la cronicidad. El B, de esos 3 factores exacerbantes que ya mencionamos. El C, de la existencia de un precipitante. El D, del impacto funcional, que es clave. Y el E, crucial, que no haya otra enfermedad que lo explique mejor. Para hacer el diagnóstico de PPBD, los 5 criterios deben cumplirse. Este es, digamos, el destino final de ese largo viaje histórico hacia la claridad diagnóstica. Ahora, sobre el tratamiento del PPPD, ese es un tema multifactorial y bastante interesante, pero lo abordaremos con todo el detalle que merece en una futura entrega. Todo este análisis, por supuesto, se basa en publicaciones clave, como el documento de consenso de la Barony Society y las revisiones más recientes. Son en esencia la base de nuestro entendimiento actual de este trastorno. Este video fue producido por el general de brigada, médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.